¿qué tal? Dios te bendiga. Te saluda tu hermano y amigo Abraham Acevedo. Quiero que antes de que inicie el video consideres la oportunidad que estamos teniendo, si es que vives en la Ciudad de México, de acompañarnos en las reuniones que estamos celebrando los domingos a las 11 de la mañana en la zona suroriente de la Ciudad de México. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis de manera profunda, de manera seria, no con estridencias, no con show, sino que estamos realmente abocándonos a estudiar desde un punto de vista teológico, escatológico, este precioso libro que nos abre las puertas para preparar nuestros corazones para la inminente llegada de nuestro Señor Jesucristo. En las plataformas de YouTube o de Facebook se colocan los videos para que puedas mirarlos. Yo te invito a que te suscribas, que puedas estar al tanto del material que estamos subiendo. Que Dios te bendiga, te esperamos. Gracias a Dios por su misericordia, por su buena voluntad. De verdad que su presencia nos llena, nos bendice, nos nutre. Pues vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Y hoy nos vamos a detener con el tema de hoy en una iglesia de las que Jesús manda uno de sus mensajes, porque esta iglesia tiene una particularidad. Se parece muchísimo a las iglesias, a las congregaciones que hoy en día se están desarrollando en muchos lugares del mundo. Esta iglesia es la iglesia de Pérgamo, y vale la pena mencionar algunas de las características y connotaciones sociológicas de esta comunidad, de esta ciudad, porque Pérgamo era la ciudad principal, la capital de lo que se conoce hoy como Turquía. En aquel entonces era conocido como Asia Menor, y Pérgamo era la capital de esta provincia de Roma. Antes había sido provincia helénica, provincia de Grecia, y vale la pena dedicarnos unos momentos a tratar de entender y comprender la historia que gira en torno a esta ciudad, para que podamos entender con mayor claridad por qué Jesús manda este mensaje a las personas que viven y que se congregan en esta ciudad. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, vamos a pedirle a Dios que nos enseñe, que nos ministre. Padre, gracias por tu misericordia y tu buena voluntad. De verdad que necesitamos que tu palabra alumbre nuestros corazones. No tenemos nada bueno que ofrecerte, Señor. Más bien te pedimos que tú nos bendigas. Te pedimos que tú ayudes a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo número 2, versículos 12 y 13. Apocalipsis capítulo número 2, versículos 12 y 13. Dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Lo vuelvo a leer y vamos a ir estudiando poco a poco lo que nos dice. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Vale la pena mencionar que aquí, cuando leemos escribe al ángel, pues hemos de entender que se dirige a alguien no como un ser celestial, y ahorita lo vamos a entender por qué. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de 2 filos, dice esto. Lo primero que vale la pena mencionar para aclarar no solo este adjetivo, sino todos los adjetivos que vemos a lo largo del mensaje de las 7 iglesias, porque a cada uno le dice: escribe al ángel de la iglesia en tal lugar, escribe al ángel de la iglesia tal o cual lugar.
Aquí la pregunta sería, ¿necesitaría Jesús, siendo que está glorificado, que ya está en el cielo, necesitaría un intermediario para poder hablarle a sus ángeles? Pues desde luego que no, no lo necesitaría. Realmente la palabra ángel, angelus en el griego original, significa mensajero, así tal cual, de manera literal, mensajero. No hay una connotación de otra índole más que de un mensajero. Entonces, cuando leamos escribe al ángel, podemos bien traducirlo como escribe al mensajero de la iglesia fulana de tal. ¿Y quiénes son los mensajeros? Normalmente los que están al frente de las congregaciones, los que se encargan de emitir el mensaje de Cristo. Así que podemos pensar que Jesús se está queriendo dirigir primeramente y antes que todo a aquellos que son los responsables de las iglesias, de estas iglesias que representan a toda la cristiandad a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces leemos, escribe al ángel, al pastor, al ministro, al obrero, al predicador, al anciano, como le quieran llamar, al ministro, a quien está al frente de la iglesia en Pérgamo, en la capital, en la ciudad principal de esta provincia de Roma. Pérgamo tenía un ambiente muy cosmopolito, bien podríamos inclusive hasta compararlo como la Ciudad de México, ¿sí? Había ideología de todo tipo, había cultura de cualquier imaginación que podamos tener. Es decir, la ciudad de Pérgamo se caracterizaba por ser una ciudad altamente cultural, recibía de todo y era tolerante con todas las formas de pensamiento. De hecho, la palabra pergamino proviene de la ciudad de Pérgamo. Y ellos tuvieron que desarrollar el pergamino, que es cuero de cabra, de cabra donde podían escribir, porque Egipto, que era el principal suministrador, quien les vendía el papiro, el papel, como vio que esta ciudad estaba construyendo una biblioteca muy grande, casi de la magnitud de la biblioteca de Alejandría, que es la biblioteca más grande del mundo antiguo, estaban en ese proceso de estar tratando de juntar todos los papiros que hubiera, de todos los escritos filosóficos, religiosos. O sea, era una ciudad que se sentía orgullosa de su biblioteca, de su manera de tolerar la diversidad de pensamientos, la diversidad de ideas, de filosofías, de religiones. Era una ciudad que se caracterizaba por la tolerancia, ¿sí? Y entonces lo que tuvieron que hacer al darse cuenta que ya Egipto no les quería seguir vendiendo el papiro, entonces desarrollaron el pergamino, y de ahí viene la palabra pergamino hasta nuestros días, que es la escritura sobre la piel de los animalitos, de las cabras, ya una vez que han muerto. De ahí cortaban la piel para utilizarla, la ponían a secar al sol y la utilizaban para escribir. Y entonces, de esa manera, esta ciudad se convirtió casi en la segunda de importancia del Imperio Romano. De hecho, le peleaba al tú por tú a Atenas. Tenía templos suntuosos, enormes, a todos los dioses, pero el principal y más grande de ellos era al dios Zeus, ¿sí? Esta ciudad se caracterizaba por tener un enorme centro religioso al dios Zeus. Entonces, ¿te imaginarás tú vivir en un ambiente donde todo es tolerable, donde cualquier cosa es bienvenido, donde no hay puntos, digámoslo, radicales, firmes, complicados o complejos? La verdad es que los creyentes de esta ciudad se enfrentaban a una mezcla de todo índole, ¿sí? Los creyentes en Jesús se estaban enfrentando entonces a la vida de la comodidad, a la vida de la tolerancia, de la diversidad, de toda clase de filosofías y toda clase de conductas. Todas las conductas eran bienvenidas,
¿sí? Era una ciudad cosmopolita. Esta iglesia de Pérgamo es una iglesia a la que Jesús le atribuye que está teniendo problemas doctrinales, justamente. Es decir, estaba tan sumergida en esta sociedad progresiva, en esta sociedad llena de tolerancia, de buenas intenciones, de humanismo, de filosofía, había juegos casi a la altura de Olimpia. O sea, era una ciudad muy, muy pujante, muy grande. Entonces la iglesia de Cristo, los verdaderos creyentes, se estaban enfrentando en su día a día a tratar de entender cómo vivir en este ambiente, cómo tengo que desarrollar mi fe en un ambiente de una libertad absoluta, donde no tengo alguien que me esté persiguiendo como tal, ¿sí? Solamente hubo un evento, y eso lo menciona aquí la carta, donde hubo un muerto por causa de Cristo. De ahí en fuera no había más mártires, más perseguidos por causa del Evangelio. Continúa diciendo la Escritura en el siguiente pasaje: yo conozco tus obras, dice, regresando al 12, el que tiene la espada de dos filos dice esto. Jesús se presenta o manda el mensaje como si fuera una persona lista para la guerra. Se presenta y le dice, el que tiene la espada de dos filos dice esto. Algo estaba pasando en esta congregación, que Jesús se presenta listo para pelear. Se presenta dispuesto a presentar batalla, ¿sí? Por eso dice, el que tiene la espada de dos filos dice esto. Aquel que está listo para pelear, aquel que está listo para luchar, aquel que está listo para poder descubrir las intenciones del corazón, etcétera, dice esto: yo conozco tus obras. Se los está diciendo a los cristianos de esta gran ciudad cosmopolita. Yo conozco tus obras y dónde moras. Jesús estaba consciente de lo que estaba enfrentando esta iglesia, los desafíos que estaban presentando los cristianos para poder vivir su fe, para poder vivir a Cristo de manera firme, de manera convencida. Había tanta comodidad en esa época, en esa ciudad en lo particular, que la verdad es que las personas fácilmente se aligeraban. Una de las cosas que ha permitido que el cristianismo camine a través de la historia es que siempre ha sido perseguido. Y los momentos más complicados para la fe cristiana es cuando no está siendo perseguido. ¿Por qué razón? Porque tenemos esa tendencia a echarnos, a sentirnos cómodos, a decir, ya no pasa nada. Y entonces, en ese ambiente, es muy sencillo, muy fácil poder aligerarse, poder buscar comodidades por encima de la prioridad del Evangelio. Por eso dice la Escritura, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Vale la pena decir una cosa, y esto es algo que es necesario saberlo para que estemos conscientes. Satanás no es ese ser con cola larga y puntiaguda, vestido de pijama roja, con un tridente que se ríe de hacer travesuras. No, es un adversario real, pero tiene limitaciones igual que tú y yo. Él no puede estar en todos lados, es un ser creado. Por lo tanto, su trono estaba en este lugar y no podía estar en todos lados al mismo tiempo. Él no es omnipresente, no puede estar en todos lados. Él no es omnisciente, no lo sabe todo. Nuestro adversario reacciona en función de la obra que Dios ve que Dios está haciendo en nuestras vidas. Si él nota que Dios está tratando con el corazón y que un corazón está siendo sensible y que algo está pasando en esa vida, lo que va a hacer es tratar de evitar que continúe por ese camino, porque ya se dio cuenta de que Dios está llamando a esa persona, de que Dios está
buscando hacerle bien a esa persona, y entonces lanza su ataque a través de sus huestes y de los demonios, ¿sí? Pero no es omnisciente, no lo sabe todo. Necesita estar muy al pendiente de ver las debilidades, de conocer a las personas, de saber de qué pie cojeamos, y entonces lanza sus ataques. Pero no es omnipresente, él no sabe cuáles son los planes que Dios tiene para tu vida, no lo sabe. De igual manera, si él hubiera sabido que llevar a la cruz a Jesucristo producía la salvación que el mundo necesitaba, no lo hubiera hecho. Pero como no sabe, no conoce los planes de Dios, lo llevó a la cruz y ahí fue derrotado. Así también actúa Dios con nosotros. No conocemos sus planes, pero de una cosa puedes estar seguro. Dios nos está encauzando para ayudarnos con nosotros mismos, para bendecirnos, para amarnos, para que podamos caminar con un corazón distinto, con un corazón recto. Dice, pero retienes mi nombre. ¿Por qué tener que decir retienes mi nombre? Porque repetimos, es un ambiente donde nadie le dice nada por ser cristiano a la gente. Que la verdad es que es muy fácil que la gente no le interese si eres cristiano, si no eres cristiano. Y entonces, retener el nombre de Dios en un ambiente en el cual a nadie le interesa, puede ser propensa la persona, el cristiano, el creyente, a relajarse. Y entonces, por eso dice, pero retienes mi nombre. O sea, a pesar del ambiente tan complicado, te mantienes como cristiano, te dices cristiano. Hoy en día hay personas que pueden convivir a tu lado y no sabes que son cristianas. En tu trabajo, en las actividades distintas que realizas, y de momento te enteras, ay, mira, es cristiano, ni me hubiera dado cuenta, ¿no? En otras palabras, el ambiente es un ambiente muy laxo, ¿sí? De mucha relajación. Y no has negado mi fe, se ha mantenido firme en la confianza en Cristo, a pesar del ambiente tan propenso a relajarse. De aquí mismo dice, ni aun en los días en que Antipas es un nombre romano, no era un nombre hebreo, ¿sí? Ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Solamente un mártir había dado esa iglesia. Así estaba de relajado el ambiente, no había persecución, ¿sí? Y entonces, como no había persecución, todo el mundo podía dedicarse a su vida, a sus gustos, a sus actividades, etcétera. No había el estar apercibido, como si lo estaba la iglesia de Esmirna, ¿sí? Que sí tenía que estar a las vivas porque a ellos sí los estaban persiguiendo. Cuando hay presión sobre la vida de un cristiano, se agudiza nuestra necesidad de Dios. Pero cuando haces laxa la vida alrededor de un cristiano, siempre hay tentaciones continuas que están todo el tiempo bombardeando nuestra vida. Aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo 14. Aquí Jesús lo que va a hacer es decir, ¿sabes qué? Pero tienes un problema. Y es un problema desde un punto de vista de enseñanza, de doctrina. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la enseñanza, doctrina quiere decir en griego enseñanza, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí esta iglesia tenía la tolerancia de mantener entre sus miembros a personas que eran afines a este tipo de doctrina, a la doctrina de Balaam y a la doctrina de los nicolaitas, ¿sí? Es decir, toleraban que estuvieran estos personajes en medio de su comunidad. ¿Y esto qué producía? Que arrastraran con su conducta a las personas que se iban o buscaban de Dios
que buscaban convertirse al cristianismo. Y entonces arrastraban a estas personas. ¿Cuáles eran las características de esta doctrina? Son muy parecidas a la doctrina de la prosperidad del día de hoy. ¿Sí? Se parece mucho, y ahorita lo vamos a ver, al tipo de doctrina que se enseña en muchos lugares, en iglesias pentecostales, neopentecostales, en iglesias que en términos generales siempre se la viven pidiendo y hablando de cuestiones económicas, porque esa fue la esencia de la enseñanza de Balaam. ¿Sí? Era una iglesia que estaba sumergida en cuestiones de prosperidad, de riqueza. Ellos querían ser ricos. Vamos a leer un poquito acerca de lo que se nos dice sobre la doctrina de Balaam. De adelante hacia atrás. Primero, ¿qué era lo que los apóstoles decían? Fíjense lo que dice Judas, capítulo número 1. Judas es el libro más corto que hay. Y él fue hermano de Jesús, el tercero. Jesús tuvo 4 hermanos. Jacobo era el mayor, José, el hermano que le seguía, luego Judas y finalmente Simón. Eran los 4 varones que siguieron después del nacimiento de Cristo. Judas capítulo 1, versículo 4 y 5 dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estas personas, estos son discípulos de esta doctrina de Balaam. ¿Por qué podemos decir que son discípulos de esta doctrina de Balaam? Mira lo que dice más adelante en los versículos 10 al 13. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Qué duras palabras, ¿no? Bueno, aquí lo que hace Judas es describir a aquellos que habían entrado encubiertamente. O sea, ¿cómo encubiertamente? Porque parecen cristianos. O sea, parecía que estaban interesados, parecía que se estaban convirtiendo a la fe cristiana, y entonces los hermanos les dan la bienvenida, pásense, son bienvenidos, pero traen sus propias ideas, traen sus propias teologías, ¿sí? ¿En qué consistían sus propias ideas y teologías? En este ambiente de tú tienes que tener dinero para ser feliz. Y ellos creían en estas ideas. Entonces buscaban por avaricia acumular riquezas. Buscaban la manera de poder hacerse ricos a través de la fe cristiana. Para estos momentos, el año 90 del primer siglo, la fe cristiana, si bien era rechazada en la mayoría de los círculos sociales, la realidad es que ser cristiano en esta época le daba a las personas una honradez, una conducta que los hacía confiables, y por lo tanto prosperaban. Sí, prosperaban y les empezaba a ir bien en sus negocios y les empezaba a ir bien en sus finanzas, etcétera. Y entonces ese estilo de vida hizo que la gente pusiera atención y dijera: ah, pues mira, está bueno el negocio, vamos a hacernos cristianos. Porque a mí ya me conocen, que soy una persona defraudadora, que soy una persona así y asado, etcétera. O sea, que no era digna de confianza. Y entonces, ¿qué hicieron? Ah, pues pusieron los ojos en: vamos a cambiar esto,
vamos a dar una imagen distinta, ¿no? Y entonces ingresan a las filas de las iglesias, en lo particular de iglesias tan grandes como la ciudad de Pérgamo. Y entonces comienzan a transmitir sus propias ideas a los creyentes. Por eso dice aquí la Escritura: estos son manchas en vuestros ágapes. Cuando dice manchas en vuestros ágapes, quiere decir son problemáticos en las comunidades, en las reuniones que tienen. Son las personas que siempre están quejándose, son las personas que siempre están queriendo más y más y más y más y más y más, y que no tienen llenadera. Ellos son manchas en vuestros ágapes. Se están queriendo enriquecer a través de la honradez y de la vida cristiana. Quieren dar una imagen para poder estar lucrando. ¿Qué otra cosa nos dice? Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice lo siguiente, a partir del versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Se refiere a la época de Israel. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Estos hombres entraban de manera encubierta, se hacían pasar por cristianos, parecían cristianos, es más, adoptaban las enseñanzas, empezaron a cambiar su lenguaje, comenzaron a hablar de, oye hermano esto, oye hermana esto, y comienzan ellos mismos a modificar su conducta, no porque de corazón lo hagan, sino porque les convenía hacerlo. Y entonces comienzan a modificar su conducta, y dice que se convierten algunos de estos en falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Y en qué consiste esta doctrina de Balaam? ¿En qué consisten estas herejías? Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice el versículo número 2, y muchos, no dice poquitos, lamentablemente dice, y muchos van a seguir esta clase de enseñanza. Y la expresión para aquí es disolución. Ser más laxos, más tranquilos, no ser tan exagerados, no ser tan radicales. La radicalidad no era parte de la sociología y de la sociedad de Pérgamo. Por lo tanto, una persona como Antipas, que probablemente haya sido alguien que presentaba defensa para que la gente no se aligerara, de inmediato lo señalaron como intolerante y se lo echaron. Sí, lo mataron. A lo mejor por intolerante, porque dice mi testigo fiel, o sea, no se estaba corrompiendo, Antipas no se estaba corrompiendo ante lo que a su alrededor estaba sucediendo. Y entonces, ¿por qué lo mataron? Porque estaba siendo un testigo fiel, porque estaba predicando la enseñanza de Cristo de acuerdo a las Escrituras y no de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a lo que estaba escrito y no de acuerdo a lo que convenía o no convenía, sino que estaba enseñando Biblia. Y hoy en día muchas iglesias lamentablemente viven así. Muchas congregaciones no son fieles testigos de Dios, de su palabra, sino que lo que hacen es aceptar mezclas y logran con esto conductas disolutas, o sea, como dice aquí, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. ¿Por qué razón el día de hoy muchas personas no creen en el cristianismo? Gracias a estos. Como lo dice aquí. Muchos siguen las disoluciones y como se dicen cristianos, dicen, pues eso es cristianismo. No. Son gente que no está caminando de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a las Escrituras. Por eso de aquí, muchos seguirán sus disoluciones, su aligeramiento, su forma de conducta inadecuada, por causa de los cuales, que lamentablemente son muchos, dice, el camino de la verdad es blasfemado. No, yo para hacer así, no, pues no. ¿Cuáles cambios? ¿Dónde están los cambios?
gracias a personas que están siguiendo la doctrina de Balaam. Sí, que no están siendo firmes en sus convicciones, que no leen la Biblia, que no se ponen a estudiarla, a escudriñarla, sino que se dejan llevar. Pues fulanito de tal hace esto, pues ¿por qué yo no? Pues si sultanita de tal hace aquello, pues ¿por qué yo no? ¿Sí lo vamos comprendiendo? La conducta produce que si te dices cristiano, digan, no, pues para ser así, mejor le sigo por donde voy. Sí. Esa es la doctrina de Balaam. Gente que está siguiendo conductas inadecuadas diciéndose cristiano, y así los que desde afuera lo ven dicen, no cambió mucho que digamos, sigue más o menos igualito, nada más que ahora su lenguaje es de hermano, hermana, fíjate que la iglesia aquí, la iglesia para allá, y nada más cambió un poquito la verborrea, pero sigue siendo la misma persona, con el título de cristiano, de cristiana. Y entonces dicen, no, ahí no, y el camino de la verdad es atacado. ¿Y por qué atacan el cristianismo el día de hoy? Porque dicen, ¿qué ha hecho por la humanidad? Ha hecho muchísimas cosas, que no se quiere reconocer, es distinto. Pero la realidad es que buena parte, y aquí es lamentable, mucho tiene que ver la mala conducta, los malos testimonios, lo que han producido que la gente se cierre a tomar en cuenta la vida de Cristo como una opción de vida real. ¿Sí lo vamos entendiendo? Así que la doctrina de Balaam sí afectaba a la iglesia de Pérgamo. Continúa diciendo, versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, apariencias, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Vamos a adelantarnos un poquito al versículo número 9. Dice, ¿sabe el Señor librar de la tentación a quiénes? A los piadosos. O sea, Dios sí sabe ayudar, sí puede ayudar a las personas que en medio de un ambiente como el de Pérgamo quieren realmente cambiar, desean buscar a Dios. Sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, aquí entiéndase la carne como nuestras propias pasiones, ¿sí? Que si a mí me gusta más esto, que si a mí me gusta más lo otro, yo prefiero esto, yo prefiero aquello. Esas son pasiones desordenadas en la vida de cada persona, ¿sí? Cuando nos gobierna nuestra propia pasión, se vuelve uno esclavo. Y a lo mejor dirás, pues ¿cuántos esclavos hay? Pues sí, hay muchos esclavos que creen ser libres, pero no tienen control sobre sí mismos, son esclavos de sí mismos, no son capaces de dominarse a sí mismos. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Versículo 12 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Están tan envanecidos, tan necios, que no hay opción distinta, no les brilla ninguna otra cosa. Y cuando vienen las consecuencias, y eso es lo más triste, cuando vienen las consecuencias de su forma de vida y de conducta, de sus pensamientos, de seguir sus pasiones, dicen, ay, ¿y por qué Dios no me ayudó? ¿Y por qué Dios no hace algo por mí? ¿Y por qué no? O sea, el corazón del hombre desvía su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón, dice el proverbio. O sea, yo decido hacer algo que me gusta, aunque no me traiga buenas consecuencias, pero cuando vienen esas malas consecuencias, ay, ¿y por qué no me ayudaron? El corazón es así del ser humano, se desvía, se tuerce,
y luego anda quejándose y enojándose contra medio mundo, en especial contra Dios. Y por esa razón no quieren caminar con Dios, pero no es porque Dios no quiera ayudarlos, sino porque el corazón del ser humano está podrido, necesita cambiar. No podemos seguir teniendo un corazón como el que tenemos y al mismo tiempo echarle agua como si fuera echar agua a la marucha, ¿no? Échese agua caliente y ya quedó. O sea, así es una persona religiosa, solamente le quieren echar palabritas nuevas, un lenguaje distinto, y ahora va a la iglesia, y ahora hace esto, y ahora medio se comporta, sigue siendo la misma persona, pero está cambiando algunas cosas, que repito, es como si se le echara agua a la marucha, ¿no? Y ahora voy a incluir a Dios en mi vida. Está bien, no digo que esté mal, pero no es para que tú incluyas a Dios, sino para que Dios te incluya a ti, en sus planes, en sus propósitos. Tú quieres incluir a Dios en tus planes, vas a fracasar, vas a volverte religioso o religiosa. Más bien, tú debes de incluirte en los planes de Dios. Tienes que pedirle misericordia y decirle: Señor, por favor, méteme en tus planes, aquí estoy. No soy el mejor, pero sé que tú me puedes ayudar. Y por supuesto que Dios puede y quiere ayudarnos. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo ¿cuál camino? Balaam. Otra vez este personaje. Pues ¿qué hizo el amigo, no? O sea, ¿por qué razón lo toman como un pésimo ejemplo de seguir? Y hasta le atribuyen doctrina, ¿no? ¿Qué hizo? Dejó el camino recto y se extravió siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Cuál era el premio de la maldad? ¿Qué hizo este amigo? ¿Qué hizo este individuo, Balaam? Que hacen referencia a los apóstoles como si fuera: no, por ahí ni le muevas, por ahí ni le sigas. Vamos a Números capítulo 22, en el Antiguo Testamento, para darnos un poquito la idea de lo que hizo Balaam, que trajo como consecuencia que se volviera un ejemplo de lo que no se debe de hacer, de lo que puede estar afectando la vida de las personas que sinceramente quieren buscar a Dios. Para contextualizarnos un poquito, Dios había sacado a Israel de Egipto y lo estaba llevando rumbo a la zona del Jordán. Y sucede lo siguiente: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Ya Israel había vencido a un grupo de personas, a una población, a un reino, al amorreo, ya los había vencido. Y entonces ahora estaban cerquita de Jericó. Y Balac, que era rey en ese momento de Jericó, se preocupa, porque los amorreos los hicieron pomada, como si no existieran, pasaron encima de ellos y no hubo resistencia. Y entonces este rey se espanta, y mira que vivir en Jericó era tener a su favor unas enormes murallas de cerca de 12 metros de ancho. Las murallas, hacían casas en las murallas, para acabar rápido, hacían departamentos en las murallas de Jericó para poder vivir. Ahí tenían con qué defenderse, sin embargo tenían miedo. ¿Qué fue lo que hizo este hombre, este Balac? Dijo: ¿saben qué? Tráiganme al adivino, al profeta aquel que vive a unos cuantos kilómetros allá en la tierra de Madián. Vale la pena decir, Moab es hijo o es descendiente del sobrino de Abraham, de Lot. Sí. Moab es descendiente de un sobrino de Abraham, o sea, quedaba en familia. Y
Los madianitas también eran descendientes de Abraham. Madián fue uno de los hijos que tuvo Abraham con una de las criadas de su tribu, ¿sí? Y entonces, pues eran parientes lejanos, si queremos verlo así, pero eran parientes. Nada más que la promesa de Dios estaba sobre los hijos de Israel, no sobre los madianitas, ni tampoco sobre los moabitas, sino sobre los hijos de Israel. Versículo 3 dice: y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Entraron en el pánico, literalmente, y estaban dispuestos a hacer lo que sea necesario para poder evitar ser invadidos. Y entonces dice, ¿sabes qué? Agárrate el dinero que es de las adivinaciones, y ahorita lo vamos a leer, y ve a buscar a Balaam, y que venga para que me maldiga este pueblo. Para ese momento Balaam se entenderá que era alguien más o menos conocido entre aquellos lugares y al que se le tenía cierta confianza, ¿sí? Y por esa razón lo mandan a traer. Si fuera un desconocido, no voy a pagar nada porque me vengan aquí a querer echar un show y decir, no, pues ya estás libre y ya puedes, ya te hicimos la limpia, ya te pasamos el huevito, y ya te pusimos, pasamos el pasote por todos lados, etcétera. No, era una persona que tenía cierto grado de credibilidad, que las cosas que había dicho o hecho en el pasado le habían dado una buena referencia delante de la sociedad moabita y de la sociedad de Madián. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros entornos, o sea, se van a comer todos, como si fueran langostas, como lame el buey la grama del campo. Y Balac dijo a Zippor, que era rey entonces de Moab: por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Estaba preocupado este rey. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Si es cierto, las murallas de Jericó podían proteger al pueblo, pero eran poquitos. Ellos veían una cantidad así como gigantesca de pueblo de Israel enfrente de sus narices y decían, no, ¿cómo le combatimos? Ven pues ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. O sea, tenía buena fama, ¿estamos de acuerdo? Le creía el rey a este hombre y decía, estoy convencido. Quizás ya lo había usado en algunas otras veces, le había pagado para que fuera a maldecir a ciertos enemigos, y ahí va Balaam para que le pagaran, y maldecía a los que le pedían que maldecieran, y ya, se acababa. Y efectivamente sucedía como Balaam había dicho. Fueron los ancianos de Moab, versículo 7, y los ancianos de Madián, con las dádivas, o sea, con los recursos, con el dinero, ¿de qué? De adivinación en su mano. O sea, había cierto pago ya establecido por sus servicios. Ya había como un trueque, ¿no? Yo te doy tanto, este es el costo de la adivinación, y tú vienes y haces lo que yo te pida. Entonces manda con la feria, con la lana ahí a los ancianos de Madián, y ahí van buscando a Balaam. Llegan con Balaam y pues le sueltan el billete, ¿no? A ver, me están pidiendo que vengas y que maldigas a este pueblo, etcétera. ¿Qué es lo que hace Balaam? Versículo 8. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Lo que habitualmente hacía este hombre era orar, ¿sí? Y entonces después de ello decir, no, pues si Dios me dijo esto. Es muy típico en muchas iglesias decir, así me dijo Dios. Y según sea el sapo es la pedrada, así me dijo Dios. Lamentablemente hoy en día muchos evangelistas
si ven que hay recurso, si ven que hay dinero, si ven que hay con qué pagar, ¿sí?, les hablan rete bonito a la gente. Les hablan dulzuras, ¿sí?, les hablan con ternurita, con la finalidad de poder comprar su empatía. Así que este hombre lo que hizo fue, vamos a ver qué me dice Dios. Y va y le dice, a ver, Señor. Y dice aquí, yo creo que hasta él mismo se debe haber espantado. Dice aquí, versículo 9, y vino Dios a Balaam. Ah, caray, esto sí fue nuevo. Antes de que se pusiera a hacer su show, Balaam, Dios le dice, le llega y dice, no maldigas a su esposo. Y el otro se quedó frío. Ay, sí responde. Sí, o sea, todo su show, toda su adivinación, todo su staff y todo esto, de verdad se quedan de haber quedado así como que, ¿qué está pasando aquí? Pero porque ahora sí, Dios decía, ¿sabes qué? No vayas ni maldigas a este pueblo, porque bendito es. Entonces, hasta él se haber sentido mal, y ahorita lo vamos a ver, porque no le gustó la respuesta de Dios. No le gustó, le incomodó. Dice versículo 9, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí el pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó de mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra. Y luego mira cómo le responde, yo sí quisiera, pero porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Casi se pone a llorar, no me dejan. Yo sí quisiera, digo, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? A lo mejor les puede decir eso, pero en esta ocasión dice no, pero no porque quisiera, había lana de por medio. Cuando menos hasta este punto, lo que había de feria era lo que habitualmente se acostumbraba pagar por los servicios de adivinación. Bueno, aquí dice, no me dejan ir. Y ahí ya este hombre parecía que tenía miedo, pero su corazón no estaba entregado a la obediencia a Dios, no estaba convencido. ¿Sí lo vemos? O sea, sí le respondió Dios, sí, pero no estaba convencido. Hoy en día hay muchos que se dicen cristianos así, que están solamente, escuchan y dicen, no, pues ya ni modo, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, ahora ya me metí en este rollo, etcétera, etcétera, pero no tienen un corazón convertido, no están convertidos realmente, no están caminando con Dios, y por lo tanto cualquier cosa se les hace gravosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su corazón no está bien, su corazón no ama a Dios, por eso dice, no me quiere dejar ir. O sea, el culpable es él. Si por mí fuera, sí iría, pero él tiene la culpa. Si alcanzamos a ver ahí el tipo de corazón que nos refleja este hombre, la culpa la tiene otro, no yo. Discúlpame con el rey Zippor, pero no me dejan ir. Se regresan estos con el rey, le dijo, pues no vino. Ah, no vino. Uy, ha de querer más feria. ¿Saben qué? Manden todavía una comitiva más grande y prométanle más cosas para que de veras venga. O sea, el rey sabía qué necesitaba Balaam para ser convencido. Honor, gloria, riqueza. Eso necesitaba Balaam para ser convertido, para ser convencido de ir con el rey, de pasarse por alto la indicación de Dios. Dios le había dicho no. ¿Y le agradó la respuesta? No, no le agradó. Pero no le importó. Fíjense, regresan ya a una comitiva de mayores, de mayor jerarquía. Ya no eran los IBM, ¿no? Oye, fíjate que te manda a llamar el patrón. No, aquí ya eran los ejecutivos, la gente de peso pesada en el reino de Moab. Esos fueron a buscarlo. Yo me imagino a este hombre, cuando vio venir aquella comitiva, dijo, vale, la feria que se me viene encima. No, pues sí vale la pena volver a preguntar, ¿no? Sí
sí vale la pena tratar de sacarle el mayor provecho posible. Y entonces llegan y dicen, mira, fíjate qué promesa le dicen. Dice el versículo número 16, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Jehová, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho, va a haber mucha riqueza, ya vas a salir de tener tu asnita nada más, porque Balaam tenía un asna. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Balaam vivía, digamos, al día, así a secas. Ah, pero aquí ya iba a salir de pobre. Esto ya era otra propuesta completamente distinta a la que estaban acostumbrados. Aquí le dice, sin duda te honraré. La palabra honrar aquí es dinero, te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Órale con el rey. Le está prometiendo que va a hacer todo lo que le diga. O sea, básicamente le está diciendo, lo que tú quieras de mi reino, te lo doy. No, pues, volvió a ir a preguntar, a ver si chicle pega, ¿no? O sea, vemos el corazón de Balaam. Bueno, eso mismo estaba sufriendo la iglesia de Pérgamo. Personas que estaban enseñando cosas equivocadas, como ir tras el dinero, como ir detrás de la gloria, de los pedestales altos, ser de los evangelistas de renombre, de los apóstoles, profetas, bla, 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 bla. Y van detrás de la vanagloria. Te honraré mucho. Sí. Y ahí tienes estadios llenos de gente, pero muertos completamente, sin vida. Y entonces la Escritura nos dice, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me diga. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Ay, pero ya Dios me había dicho que no. Pues bueno, vuelvo a preguntar, ¿verdad? A ver si ahora sí me salen las cosas. Y hay muchos cristianos que hoy en día tienen esta misma doctrina. Ya Dios les dijo no, y vuelven a preguntar. A ver si cambió de opinión. A ver si ahora sí. Continúa diciendo la Biblia. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balaam me diese su casa, ahí ya se está limpiando la conciencia, obsérvenlo. Y Balaam dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me dé su casa de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová. Qué fiel es, entre comillas. No puedo traspasar la palabra de Jehová para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, pero voy a hacer una excepción, voy a volver a preguntar. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. O sea, quería hacerle manita de puerco a Dios, ¿no? Llama mucho la atención porque hay muchos que siguen la doctrina de Balaam hoy en día. Pues ya me dijo que no, pero ahí voy de nuevo. Si vemos esta forma de conducta, ya me dijo no, y ahí voy de nuevo. A ver qué me vuelve a decir Jehová. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, Dios le dice, ¿sabes qué? Levántate y ve con ellos. No le agradó, pero para nada a Dios esta actitud. Señor, ¿será que de veras pueda hacer esto? Oye, ya me dijeron que no. Pero es que tú sabes cómo son las cosas, como si me pusieran a dialogar con Dios y a quererlo convencer, ¿no? Tú me conoces, tú sabes cuáles son mis necesidades, Señor. Y luego, mira, nada más dame chance, que me gane este billetito y ya, que le pegue a la lotería, con eso me basta, no quiero ser rico, pero pues ya que me saque de pobre, ¿no? Y luego viene la suerte y no se saca nada. Ay, ¿por qué eres así, Dios? Es ridículo. Cuando Dios dijo no, es no. Sí me doy a entender, amados. Y entonces este hombre dice, va y otra vez a preguntar. Le dice Dios, ven. Le va a dar una lección de la que no se va a olvidar el resto de su vida.
pone su asna, se prepara para el viaje, ¿no? Ay, ya por fin lo siento, asnita, ahora te voy a cambiar por un caballo, ya me dieron luz verde. No le habían dado luz verde, nada más le dijo, ve, pero no fue luz verde para nada. Nada más que ya con su corazón avaro, decía, no, pues de aquí soy, ¿no? Se sobó las manos y dijo, la asnita se va a convertir en un caballo de sangre pura. Sí, no, ya, mi casita, 2 pisos, fácil. Él ya se veía, ¿no? Ya me vi. Así se veía Balaam, lleno de marmaja en la bolsa. Y se arranca. Y bueno, en el camino se aparece un ángel de Dios dispuesto a acabar con la vida de Balaam. Y lo que hace la asna se mueve del camino, o sea, se sale del camino para evitar lo que la asna sí estaba viendo. El otro asno, Balaam, no lo veía, pero la asna sí lo veía. Sí. Y el otro no vio nada. Y mejor un animalito se da cuenta de que hay un peligro y se hace a un lado. Y Balaam empieza a pegarle a la asna. Regrésate al camino. Y la asna se pegaba al camino para evitar que fuera a haber riesgo con su amo. Y le empieza a pegar todavía, ¿no? Y entonces Dios le permite a ese animal hablar con el entendimiento de Balaam. Y dijo, ¿por qué me estás pegando? Si te estoy salvando la vida. Y en ese momento se le abren los ojos a Balaam y dice, de la que me estás librando. Y entonces se va con el rey de Zippor, ya nada más para hacer más resumida la historia, se va con el rey de Zippor, le dice, vamos a maldecir a este pueblo. Y van y se ponen ahí y quiere maldecir Balaam al pueblo y Dios no lo deja, sino que da palabras de bendición sobre el pueblo de Israel. Y entonces le falla Balaam al rey. No pudo maldecir, no le salieron las cosas como quería. Ya se estaba olvidando de cambiar de asna, en lugar de asna un caballito, ya se veía fuera de esa posibilidad. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Ya sé. Yo sé que si el pueblo de Israel peca, entonces Dios se va a enojar contra su pueblo y van a poder ser derrotados. Balaam sabía que la diferencia que hacía que el pueblo de Dios pudiera avanzar era la presencia de Dios con ellos, su relación con Dios. ¿Y saben qué pasó? Dice, ¿sabes qué? Mándale mujeres al campamento. Mándale mujeres al campamento. Vas a ver cómo se van a poner a fornicar y Dios se va a enojar con ellos y los vas a poder derrotar. Y así sucedió. Le envían mujeres como obsequio de paz al pueblo de Israel. Los varones de Israel, pecan contra Dios, se ponen a fornicar y la consecuencia es que se rompe la relación de Dios con Israel y entonces son derrotados por los moabitas. Sí. Esa enseñanza ahora hay que trasladarla a Pérgamo, y más que a Pérgamo, hasta nosotros, en nuestros días. Sí. ¿Qué es lo que Dios hace cuando uno peca contra Él, cuando uno rompe su comunión con Dios? Se entristece. Y cuando no estamos teniendo la presencia de Dios como debería de ser, si no estamos respondiéndole a Dios bien, con el corazón sincero, nos van a salir mal las cosas. Y se va a afectar nuestra comunión con Dios. Y entonces, regresando al libro de Apocalipsis, al capítulo 2, versículo 16. Por tanto, por cuanto tienes esta enseñanza, por cuanto hay quienes están diciéndole al pecado no pasa nada, todo el mundo lo hace, ¿qué tanto es tantito? Eso nada más es para los exagerados. Pero la afectación que tiene las malas decisiones sobre el corazón van haciendo que esa persona cada vez se vuelva peor. Va afectando, es como un cáncer, de verdad.
Comienza con una pequeñez, no pasa nada. Pero viene la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y cada vez se va teniendo que hacer más grande, porque más grande se va haciendo la necesidad de una persona que está siguiendo el camino de Balaam. Sí. Dice, por tanto, arrepiéntete. Pues si no, o sea, si decides continuar con esta actitud, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, Dios, Jesús, estaba listo para presentar batalla si no se arrepentía. ¿Sí lo entendemos? Estaba listo. ¿Qué es lo que tiene que hacer o lo que tenía que hacer la iglesia de Pérgamo? Arrepentirse. ¿Sabes qué? Cambia de la manera de pensar. ¿Y sabes qué es? Si no están estos personajes que están enseñando, no pasa nada, que tanto es tantito, todo el mundo lo hace, que van en pro de la prosperidad y el enriquecimiento, etcétera, etcétera. Si no cambian, retíralos de tu comunidad. No los sigues. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A todas, en plural, a todas las iglesias, de todos los tiempos. Al que venciere, al que sí se arrepiente, al que sí toma decisiones, al que sí decide separarse de la doctrina de ese deseo que se tiene de querer que las cosas hagan como yo quiera, ¿sí? Y querer convencer a Dios de que las cosas hagan como yo quiero, a ellos, si tú vences y te arrepientes y vences, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios te va a cambiar el nombre. O sea, no vas a seguir siendo la misma persona. Si te arrepientes, si te das a la tarea en serio de corregir tu conducta, Dios promete que tu cambio va a ser tan importante, tan dramático, tan real, que hasta te va a llamar por un nombre distinto. Es básicamente lo que nos está diciendo, lo que nos está prometiendo. Tu cambio va a ser tan real que hasta el nombre que tenías con esa conducta hipócrita, con esa falsedad, va a cambiar. Eso es lo que está prometiendo Jesús a los que vencieren. ¿Sí? Aquí lo importante es saber si a la luz de las Escrituras mi corazón es recto, o estoy siguiendo la doctrina de Balaam, que está buscando la manera de torcer las cosas, la forma de que las cosas se encuadren en lo redondo, para que Dios me bendiga, para que Dios prospere mi camino. O sea, yo quiero que Él me dé lo bueno, pero yo no quiero cambiar. Eso es típico de alguien que está siguiendo la doctrina de Balaam. Alguien que dice, Señor, muéstrame tu voluntad. Y cuando Dios le muestra su voluntad, ¿seguro? Y duda. Y piensa que no es así, porque su corazón se inclina al premio de la maldad. Sí, no ama. Hay que cambiar y seguir a Dios de todo corazón, de toda alma y con todas nuestras fuerzas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias por tu amor. Ayúdanos, porque no somos buenas personas, pero nos das la oportunidad de cambiar.